Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que ese ministerio viene desarrollando para el impulso y la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE-P en los 3 niveles de gobierno. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de inversión pública de la web de ese ministerio. Asimismo, estar atentos a las redes sociales en donde estará publicando mayor información. El día de hoy la capacitación se titula Formulación y evaluación de proyectos de inversión en electrificación rural y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los operadores en la formulación y evaluación de proyectos de inversión en esta tipología. Nos acompaña como expositor Manuel Estarque, sectorista del sector de energía, minas y telecomunicaciones de la Dirección de Gestión de Inversiones de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de ese ministerio, a quien le doy la bienvenida. Esta capacitación se dividirá en 2 partes. En la primera se expondrán los conceptos básicos, consideraciones previas, la formulación y evaluación de un proyecto de inversión en electrificación rural, así como herramientas de formulación y evaluación para un proyecto de esa tipología y consejos para otras tipologías de proyectos de inversión. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Manuel Estarque, sectorista de la GPMI. Adelante, Manuel. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, como Francis lo indica, soy Manuel Estarque, sectorista de energía y telecomunicaciones de la DGPMI MEF. Bueno, vamos a iniciar la capacitación con conceptos básicos. Primero vamos a tener un marco normativo, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo para poder nosotros, desde el momento que tengo una idea, posteriormente para formulación y evaluación y después para ejecución, cuál es el marco normativo sectorial? En el sectorial tenemos la Ley de Electrificación Rural, ¿no? La Ley 28749 en zona rural y su reglamento. Después tenemos el PNR, que es el Plan Nacional de Electrificación Rural. Es un documento que cualquier momento uno quiere buscarlo y lo encuentra en la web del MINEM. La Ley Orgánica de Gobierno Regional y la Ley Orgánica de Municipalidades, así como el marco normativo de la inversión pública, que es el Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE-P. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de energía? Siempre nos preguntamos, ¿no? Lo básico, tenemos la energía, la solar, la mareomotriz, la eólica, todos, pero las que tenemos a nuestra disposición siempre son las que al momento podemos verlas, nosotros salir a la calle, vemos los postes, los transformadores, es un tema de energía convencional, ¿no? ¿Qué quiere decir? A través de redes, subestaciones, postes y cables, ¿no? Después tenemos también la subestación de transformación, que bueno, en esta subestación se transforma la energía que van en las torres. Muchas veces cuando viajamos vemos torres metálicas de gran dimensión que transportan energía, no tienen demanda, solo transporte energía, es una gran vía, es el ducto principal. Y llegan a esta subestación y esa tensión, nivel de tensión, por eso son torres de alta tensión. Entonces, la alta tensión se baja a niveles que pueda distribuirse, ¿no?, en el mercado. Después tenemos los paneles solares, esos dos mecanismos que tenemos, ¿no? El individual, que es para una vivienda, el sistema domiciliario, y también tenemos los sistemas solares centralizados, ¿no? ¿Qué quiere decir? El centralizado obviamente tiene una cobertura, dado que hay localidades que están concentradas, entonces podemos utilizar por eso el nombre, ¿no? Un sistema solar centralizado, porque dado que el sistema domiciliario individual es para unas determinadas horas de uso, el centralizado podemos asociarlo a un híbrido, ¿no? El centralizado más redes. Entonces el sistema centralizado puede funcionar como una pequeña central térmica, ¿no? Para un determinado grupo de pobladores, ¿no? Como un sistema paralelo de generación térmica, ¿no? También tenemos las mini centrales, ¿no? Muchas localidades sabemos que de orígenes
muy antiguos, somos una cultura que ha dedicado al tema hidráulico mucho, ¿no? Entonces tenemos también a nivel nacional pequeñas centrales como grandes centrales hidráulicas. También tenemos los grupos electrógenos. Alguien me podría decir, pero los sistemas térmicos, las centrales térmicas de gran dimensión, no, esos ingresan a nivel privado, ¿no? No vemos ese tipo de generación masiva en gran cantidad o de gran volumen, no vemos, solamente a nivel micro. Siguiente, por favor. Los conceptos básicos, continuando, tenemos, pues, ¿a dónde está dirigido? ¿Cuáles son, a qué tipos de demanda tenemos? ¿Qué tipo de requisitos de la población? Bueno, muchas veces tenemos que evaluar cómo está la carga. Muchas veces esa carga está concentrada. Lamentablemente, hoy en día, a suerte, bueno, diríamos a suerte nuestra, la brecha en electrificación rural está bastante cubierta a nivel nacional, salvo ciertas localidades que están en zonas de altura o muy dispersas o muy alejadas, ¿no? Pero localidades concentradas ya no se tiene, salvo en la zona de selva, que son pequeños grupos que están concentrados, pero a la vez están aislados entre ellos mismos, ¿no? Entre localidades. Son bastante dispersas, como se dice. Acá vemos en esas localidades que vemos la carga dispersa, ¿no? Son tan dispersos de vivienda a vivienda, ¿no? Entonces hay grados de dispersión. Y tenemos grados, sobre todo en la zona de sierra, de alta dispersión, tanto para las localidades y de vivienda a vivienda, porque muchas veces estas zonas, en la zona rural, son chacras o son zonas de extensión de cultivo, ¿no? Entonces las viviendas son bastante distanciadas y ahí como alternativa, ya que están tan alejadas, a 50, 60, 70, hasta 100 kilómetros de distanciamiento, tenemos que usar ya otro tipo de tecnología. Cuando están concentradas, obviamente, el transporte de energía va a ser por redes convencionales, ¿no? Como está en el lado izquierdo, ¿no? En la pantalla. Transporte por energía por red convencional, postes, cables, transformadores y, bueno, todos los elementos de ferretería. Siguiente, por favor. Asimismo, cuando nosotros vemos un tipo, dónde vamos a intervenir, tenemos que tener bastante cuidado porque tenemos a nivel nacional concesionarias, empresas distribuidoras de electricidad, que son empresas, muchas de ellas son empresas del Estado, y en Lima tenemos dos empresas, ¿no? Luz del Sur y Enel, que son dos empresas netamente privadas, ¿no? Entonces la intervención en zonas que son concesiones privadas no podríamos intervenir, ¿no? Y sobre todo la intervención rural, ¿dónde se da? La intervención rural se da en la zona que no está de amarillo. Toda la zona que está fuera de la área amarilla es rural. Entonces son zonas que probablemente no se ha podido intervenir. Y las zonas amarillas son polígonos que no necesariamente tienen que ser continuos, pueden estar dispersos, aislados estos polígonos, que son zonas concesionadas. Entonces, en estas zonas concesionadas, obviamente, ahí no podemos intervenir porque rige la ley de concesiones eléctricas. Quiere decir, el único responsable, o se puede decir, el máximo o el principal responsable es el concesionario, porque a él le dieron una concesión y tiene que cumplir. Es un contrato concesionario-estado, pero hay veces que por necesidad o por también en estas zonas hay dispersión y distanciamiento, podría haber ciertas intervenciones, ¿no? Entonces, pero donde podemos intervenir siempre es en la zona rural. Siguiente, por favor. ¿Quiénes intervienen en este ámbito de proyectos? El ente rector es normativo, es el Ministerio de Energía y Minas, y para ello tenemos, como indiqué al inicio, la ley de electrificación y su reglamento, así como las normas técnicas para formular, ¿no? Las normas técnicas para, sobre todo, selección de equipamiento, ¿no?
Y obviamente tenemos un ente regulador, que es el fiscalizador, que es el OSINERMIN. Asimismo, tenemos que en el tema de inversiones, obviamente el año pasado salió se publicó mediante el Ministerio de Energía y Minas el nuevo reglamento de electrificación rural, ¿no? Donde la inversión dice que va a ser a través de Germinem y coordinadamente con las empresas y los gobiernos locales, ¿no? Años atrás, cuando estábamos en el otro sistema, en el SNI, muchas veces se intervenían los gobiernos locales y regionales sin coordinar con la distribuidora. Entonces, viendo la gran dificultad y la gran cantidad de inversiones que no han sido transferidas a las empresas, y la problemática de hoy es que ¿quién opera y mantiene esos servicios? Nadie, ¿no? Entonces, esa problemática se ha revertido y ahora, de acuerdo a la nueva norma, reglamento, se tiene que coordinar directamente con la empresa y el MINEM, de tal manera que se garantice la sostenibilidad de esta inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes operan y mantienen nuestros servicios son las concesionarias, porque es un tema regulado, y al ser regulado hay una tarifa que debe pagarse, ¿no? Asimismo, tenemos también en la etapa de formulación y evaluación el contenido, el anexo 7, contenido mínimo para los estudios de preinversión a nivel de perfil, y también tenemos a nivel del Ministerio de Energía y Minas una ficha técnica estándar que ellos, obviamente, tenemos que coordinar con ellos para que nos den acceso. No está publicada en revisión, se puede decir, pero nos pueden dar acceso previa coordinación. Asimismo, tenemos dentro de la tipología, proyectos de sistema convencional, sistema fotovoltaico, podemos hacer inclusive un híbrido, obviamente con la coordinación necesaria, panel solar más redes concesionarias, ¿no? Entonces son mecanismos de tecnología que podemos utilizar. Siguiente, por favor. Bueno, este es un esquema básico que se puede decir del sistema convencional, un diagrama unifilar, ¿no? Donde me muestra, en el lado izquierdo tenemos la línea primaria, ¿no? La línea primaria, como dice, solamente transporta energía, ¿no? No tiene demanda. Hace que la interconexión se realice de localidad a localidad. Es la que lleva la energía a través de esta línea. Una vez que llega en una derivación, se encuentra en una localidad, puedo hacer un desarrollo de una red primaria. De esa red primaria que nace una localidad, obviamente puedo hacer la red primaria, la red de media tensión que llamamos, con su subestación, y posteriormente la red secundaria, que es la red de baja tensión. En la red de baja tensión, obviamente, están todas las conexiones domiciliarias. Cuando va a provincias, vemos postes de 8 metros, pequeños nomás, que están cada 30 o 35 metros. Esa es la red secundaria. Las que son más o menos de 12 metros o 11 metros, es la red de media tensión o red primaria en estas localidades, ¿no? Obviamente la carga es la carga de cada vivienda, ¿no? Cada usuario. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema eléctrico rural mediante el sistema fotovoltaico es bastante conocido, como pueden ver, sobre todo en las zonas de alta dispersión, donde sabemos que como Estado nos vamos a demorar un periodo, no vamos a decir largo, porque la idea es como Estado llegar lo más rápido posible, porque sabemos que cuando ponemos paneles solares vamos a tener una restricción de horas de uso. No es como un sistema de redes que tenemos 24 horas. Y entonces es un paliativo hasta que las redes y la población crecemos de forma dinámica, ¿no? Siempre la población crece y las redes crecen y se acercan más. Entonces ese panel solar que ahorita es un paliativo momentáneo se cambiará por redes, ¿no? Sistema fotovoltaico. Siguiente, por favor. Muchas veces cuando queremos idear, tenemos la idea de hacer un proyecto y muchas veces, como se ve en la gráfica, tenemos varios puntos en un mismo departamento, puede ser en un mismo distrito, ¿no?
Muchas veces le llamamos electrificación rural de la zona A, por decir, con tantas localidades, la zona B con tantas localidades, la zona C, y cada uno arma un pequeño proyectito. No, la idea siempre es, por tema de eficiencia, hacerlo en un solo proyecto, todo en uno, ¿no? Solamente, por si ahí veo 4 semicircunferencias o elipses, entonces para mí demostrarían que obviamente por temas de complejidad puede ser, o son 2 proyectos o es uno solo, ¿no? Porque va a tener un solo contrato, una sola supervisión, va a tener ahorros al momento que compro los materiales y la eficiencia como tal se da a máximo beneficio, ¿no? Entonces yo creo que por principio los proyectos de electrificación siempre tienen que agruparlos, ser lo más complejo, lo más grandes, de tal manera que tengamos pues la mayor cantidad de localidades conectadas ahí al proyecto, ¿no? Enlazadas. Siguiente, por favor. Igualito se da en los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Yo la verdad que cuando estaba en el SNI veía pues proyectitos, como vemos, hay 3 colores, se formulaban en la época del SNIP y al mes se podría decir que era tan veloz que se formulaba, se ejecutaba y te mandaban la foto de que se está la inauguración. Bueno, no es así. El sector, como dije, el ente sectorial es el MINEM. Tenemos que coordinar siempre qué actividades estamos haciendo en la zona rural, porque la brecha es única. A nivel nacional, quien delimita las brechas que faltan cerrar es el MINEM. Entonces, cualquier intervención que haya a nivel nacional debemos siempre coordinar con el MINEM y siempre tenemos que hacerlo con ese enfoque, no tal igual que lo expliqué para las redes, los sistemas con paneles solares también tenemos que coordinar que sean con un enfoque territorial. Porque también vamos a ganar lo mismo, ¿no? Los mismos beneficios, eficiencias en tanto los costos como la supervisión y tener un solo expediente técnico y una sola liquidación, ¿no? Por esos beneficios, un enfoque territorial. Siguiente, por favor. En los temas con redes, generalmente un gobierno local ve pues que la necesidad o el pedido de su población, ¿no? Tanto gobierno local o regional, el pedido pues que muchas poblaciones están desatendidas, no un año, sino mucho tiempo, 2, 3, 10 años sin el servicio, ¿no? Entonces vemos que, como dije inicialmente, las redes son dinámicas y probablemente ya están más cercanas, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es solicitar, ¿no? Ver qué localidades vamos a intervenir y solicitar la factibilidad de suministro y punto de alimentación para saber cuál es el punto de entrega de energía, porque quienes nos van a brindar la oferta son las concesionarias. Las concesionarias son entidades públicas, las distribuidoras, que distribuyen justamente energía. Entonces, tenemos que coordinar con ellos. ¿Por qué? Acuérdense, habían 2 áreas, la zona rural y la zona concesionada. Entonces, ellos tienen, para su zona concesionada, tienen que prever la cantidad de energía, ¿no? O potencia requerida para abastecer esa área, ¿no? Pero si se va a colgar un buen número de viviendas, una carga adicional, tengo que prever. Entonces, por eso que la empresa evalúa en qué puntos puedo brindar esa factibilidad de suministro y punto de diseño. Puede ser uno, puede ser varios, porque como dije, las localidades pueden estar dispersas, ¿no? Entonces, la empresa hace esa evaluación y te dice, mira, de tal poste en tal lugar, te da el punto A para tales localidades, punto B para localidades X, Y, Z, ¿no? Y así. Entonces, es necesario tener certificado, porque esto acredita la factibilidad de otorgar el suministro, ¿no? Mejor dicho, estoy garantizando ya la oferta a posteriori. Siguiente, por favor. Bueno, es una consideración previa también, ¿no? Siguiente. Bueno, no voy a hablar del ciclo de proyecto porque ustedes conocen ampliamente, ¿no? La programación del PMI, después tenemos la formulación, evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Es el ciclo normal de toda inversión. En el caso de unidad productora,
en el tema de energía, la unidad productora, como ven en el grafiquito, puede ser una central hidroeléctrica, una central térmica, ¿no? Puede ser la misma línea que ven entre la partecita verde, puede ser el mismo transformador, porque de repente quiero hacer un proyecto para 100 viviendas, y 100 viviendas puedo hacer, la empresa puede variar y el transformador de repente no está cargado y te pueden atender. Puede ser del mismo transformador o puede ser de la misma línea de media tensión de la partecita que está en verde, ¿no? Entonces, la unidad productora es el conjunto de recursos, ¿no? O factores que articulados entre sí te pueden proveer bienes o servicios, ¿no? Dado que nosotros hemos hecho un diagnóstico de todo el área, no solamente del área de donde va a ser el proyecto, tenemos que hacer el análisis desde dónde es la demanda, porque la empresa concesionaria tenemos que ver qué empresa concesionaria es, qué alimentador pertenece, ¿no? Qué patio de llaves está, tenemos que hacer todo ese análisis, y ese análisis lo hace obviamente un profesional de la carrera de ingeniería eléctrica o mecánica eléctrica, ¿no? Y antes les dije, pues la brecha, la diferencia es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura o de acceso a los servicios y la demanda, ¿no? Por suerte nuestra en el país casi se quería completar, bueno, en estos últimos años la poca brecha que falta, ¿no? Nos dicen que es entre un 20 y 25%, pero podemos evaluar, muchas veces nosotros como unidad formuladora conocemos nuestro ámbito de influencia de nuestro distrito, de nuestra región, y podemos ver del INEI cuántas viviendas inclusive les falta el servicio, ¿no? El hecho que yo tenga un pequeño motor y esté en una zona aislada, no puedo tener energía, pero no estoy enlazado y probablemente el Estado no me ha brindado ese servicio. Eso no es considerado como brecha en el sector, ¿no? ¿Qué es lo que el sector te brinda? Ya sea un panel solar o con redes convencionales. Siguiente, por favor. Concepción técnica. ¿Qué implica la concepción técnica, no? La concepción técnica te dice, pues, es la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central. ¿Cuál es el objetivo central? Muchas veces cuando a mí me llaman una autoridad, ellos dicen, pues, señores, nosotros queremos hacer el proyecto porque la población requiere el servicio. Sí, estoy de acuerdo, completamente. Tenemos la función como profesionales de la entidad pública, debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para que toda esa población que no tiene ese servicio lo tenga. Entonces, en este caso, lo que se debe hacer es siempre coordinar con el Ministerio de Energía y Minas y la empresa concesionaria de tal manera que el que articula es justamente la unidad formuladora, sus autoridades, son los que lideran, pero los que deben de ejecutar la obra, porque tienen los recursos cuando está en zona rural, es el Ministerio de Energía y Minas, porque el fin es dar servicio a la población, ¿no? La ejecución de estas alternativas de solución, ¿qué permite? La meta producto asociada a las brechas identifica la brecha, ¿cuál es? Disminuir las viviendas sin electrificación o servicio domiciliario de energía, ¿no? ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar la ficha estándar, ¿no? La ficha técnica simplificada, la ficha técnica de baja o mediana complejidad o perfil. En este caso, en electrificación rural, yo diría siempre, coordino con el MINEM, y el MINEM va a hacerlo rápidamente utilizando su ficha técnica estándar, porque el MINEM cuenta con ese recurso. Muchas veces los gobiernos locales quieren, cuando los proyectos son pequeños, sacarlo con la ficha técnica simplificada. Yo les diría, por favor, coordinen con el MINEM y eso se va a simplificar y el beneficio va a ser para nuestra población. La concepción técnica se refleja en el objetivo central, ¿no? Donde se ha identificado el servicio público y el área de influencia donde se ubica la población objetivo. Nuestro objetivo es brindar justamente servicio a esa población que se ha perjudicado durante muchos años sin tener energía eléctrica para sus diversos usos, ¿no? Para estudio, para tener internet, radio y televisión, cadena de frío, cadena de calor, pero necesitamos energía, ¿no? Entonces, justamente,
somos nosotros que en su momento formulamos y evaluamos, hacer las coordinaciones. Podemos hacerlo, hacer la ficha simplificada nosotros como entidad, sí, pero sabemos, podemos hacer la ficha de baja complejidad o mediana complejidad, sí, podemos hacer el perfil también, pero si es una ficha estándar que lo tiene el sector, obviamente yo diría coordinen con el sector, que vamos a activar lo más rápido posible, ¿no? En tiempo real, rapidísimo, porque el MINEM lo que hace, agrupa las localidades, tiene los recursos, puede licitar rápidamente y ejecutar, porque el expertise de esta entidad de la DGER, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, su especialidad justamente es eso, no lo tiene ese core o esa experiencia, no lo tiene de 1 o 10 años, lo tiene más de 50 años ya se tiene como electrificando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablamos de proyectos, alguien me puede decir, pero proyectos de inversión. ¿Por qué proyectos de inversión? Porque la DGER no, en su gran cantidad de proyectos, no realiza IOARs. Alguien me puede decir, pero ¿por qué no realiza el MINEM IOARs? La respuesta se responde por sí sola. Porque cuando el gobierno local formula un proyecto en coordinación con la empresa concesionaria y la DGER, obviamente la que puede formular el perfil, obviamente, con la ficha estándar del gobierno local, ¿sí? Pero quien ejecuta es la DGER y mediante su mecanismo normativo de ley transfiere el proyecto a la empresa concesionaria. Entonces la sostenibilidad está por per se ya ejecutada o tomada por el gobierno local. Es por eso que decimos que el proyecto de inversión solamente es una categoría para la DGER. ¿Quién podría hacer una IOAR? La pregunta sería esa, no, pero está bien, yo podría ser una, no señor, la IOAR la puede hacer quien opera y mantiene. Puede ser cambio de un transformador, una pequeña ampliación de su área en su zona de concesión, porque la transfirieron, es la empresa concesionaria, ¿no? Las intervenciones son temporales, ¿no? Se financian generalmente con recursos públicos. Tenemos capital en el Estado peruano, tenemos capital físico, humano, institucional y intelectual para que puedan integrarse rápidamente para crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de este tipo de servicios o bienes, ¿no? La ejecución, generalmente cuando lo realiza la concesionaria o la DGER, ¿no? Se puede demorar un año fiscal, dos, dependiendo la complejidad, porque también hay que ser sinceros, no es lo mismo ejecutar un proyecto en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces tiene sus propias particularidades y tiempos. Y los tiempos, obviamente, cuando uno está ejecutando obra, obviamente cuando estoy viendo los rendimientos son distintos, ¿no? Entonces me puede demorar algo más en esas zonas. Bueno, no son proyectos de inversión, dice las intervenciones que constituyan gastos de operación y mantenimiento. Obviamente, si estoy haciendo una inversión que va a ser transferida a una empresa concesionaria, por defecto o per se, no constituye gastos, ¿no? Es sobre todo, ¿por qué? Porque la operación y mantenimiento lo realiza la empresa concesionaria. Bueno, dentro de la naturaleza de intervención, así en general, es la creación. Alguien puede decir, pero ¿cómo creo? Tenemos sistemas aislados, un sistema, por decir, híbrido, panel solar y su central térmica, ¿no? Pequeña. La central térmica solamente es de aporte, porque la que tiene que trabajar ahí es la fotovoltaica. Lo otro es para que compensen horas de uso que no ha cargado las baterías, ¿no? Entonces puedo crear un sistema. Mejoramiento, puedo mejorar los sistemas de ese sistema, puede decir que está aislado, también. Puedo hacer ampliaciones, sí, porque dado que las empresas voy a empalmarme a una red de la empresa, hago la ampliación. La recuperación, obviamente, es para la empresa concesionaria. Yo no puedo hacer una recuperación de un proyecto que realicé hace 5 años, voy a recuperar, pues,
voy a hacer una recuperación, no, porque cuando yo formulé ese proyecto indicaba quienes se hacen cargo de esa inversión es el gobierno local o la junta de propietarios, y bueno, con la rapidez que tenían lo ejecutaban. ¿Y ahora podría hacer una recuperación? No. El que podría hacer la recuperación de esa inversión, lo digo, es bueno que también hay proyectos, por decir, que están siendo atendidos en bloque y no fueron, en su gran cantidad, no han sido transferidos por diversos motivos, no los voy a decir, diversos motivos. No fueron transferidos a la empresa concesionaria, entonces han sido atendidos en bloque. Entonces, ahora la problemática es, bueno, hace 10 años que estás operando este sistema y tiene diversas problemáticas, transformadores quemados, postes fisurados, los cables ya no están bien, están, como dice, puenteados de manera inadecuada o empalmados, y obviamente la población ha crecido y ya tiene inclusive redes precarias. Un ejemplo así muy grueso. Entonces, ese tipo de proyectos hay que coordinarlo con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Para qué? Para que él haga una intervención total, de tal manera que intervenga en ese tipo de proyecto, que ya, de ese tipo de inversión diría, que ya está en operación, y probablemente el mantenimiento de la población lo hace, o el alcalde, o el representante, ¿no? Puede ser el grupo de asociación civil, ¿no? Pero eso no es el fin. Si vamos y pedimos o solicitamos al Ministerio de Energía y Minas que nos apoye, obviamente el Ministerio de Energía y Minas puede integrar todo ese proyecto y actualizar, puede en ese caso recuperar y hacer, pues, puede hacer un proyecto de mejoramiento y ampliación, porque como hay redes precarias, ¿no? Yo mejoro lo que está, probablemente recupero un porcentaje de lo que está, por transformadores en buen estado, postes en buen estado, y lo pongo más bonito, ¿no? Y amplío todo lo que está precario, también le pongo los postes. ¿Eso lo puede hacer el Ministerio de Energía y Minas? Sí. Y posteriormente lo transferirá a un gobierno, perdón, a una empresa concesionaria. Siguiente, por favor. Consideraciones previas, ¿no? Bueno, acá tenemos que el objetivo es la vivienda, donde vive la familia que no tiene servicio, el abonado doméstico, ¿no? Abonado doméstico es en el argot del sector. La ejecución de obras de infraestructura de manera separada, puede decir, si yo quiero hacer líneas solas, como gobierno local no me corresponde. El que debe hacer ese tipo de actividades es la DGER, ¿no? Porque siempre hemos dicho, tiene que tener carga, demanda. La demanda son las viviendas, y si no tiene, pues no le genera valor agregado, no tendría sentido hacer un tipo de ese proyecto. El que debe hacer esas intervenciones de enlaces de localidad en localidad, la DGER, solicitarlo a la DGER, ¿no? Tenemos también cargas especiales muchas veces, ¿no? Entonces tenemos una empresa minera que quiere, pues, que le hagamos la línea, y un pueblito, nomás unas cuantas localidades, oye, pero la línea cuesta tanto que el privado debe invertir. Entonces, eso de hacerlo con sus recursos propios, esa empresa minera pequeña que extrae, ¿no? Recursos. La formulación del proyecto debe responder a un plan de ampliación de redes eléctricas. Las redes, generalmente hemos dicho, se amplían, se amplían. A nivel nacional, si vemos una foto de tenemos un sistema geográfico del MEF o la de la DGER, vemos que hay un enlace de redes a nivel nacional, ¿no? Entonces, se ve que las redes crecen, igual que la población. Siguiente, por favor. Consideraciones, seguimos con las consideraciones previas. Un proyecto con redes convencionales y un sistema aislado podrán incluirse como componente, ¿no? La generación. ¿Qué quiere decir? Muchas veces tenemos en zonas aisladas, sobre todo, o zonas altoandinas, donde las redes están tan alejadas que no hay forma, ¿no? Me sale de repente mucho más caro hacer una red que me sale, por decirlo así, pues nomás me sale $15,000, de 10,000 a 15,000, poner una conexión domiciliaria, un ejemplo bastante grueso, muy alejado. Entonces, es imposible, ¿no? Porque no me va a cubrir los beneficios, es bien
bien tirado del pelo hacer este tipo de proyecto, porque está tan alejado, pues, que va a tener muchos kilómetros de red ociosa, ¿no? Que no va a tener carga. Entonces sale ineficiente este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Puedo gestionar un proyecto híbrido, ¿no? Que tenemos ahí, le dije, paneles solares concentrados con un pequeño grupo de respaldo, porque el tema es, somos un país que privilegiado que tiene alta radiación, inclusive en las zonas altandinas, sobre todo más, con la salvedad de que en la zona de selva, obviamente, que el sol es fuerte, pero la radiación es baja, ¿no? Entonces, pero obviamente sí se puede hacer este tipo de proyectos y se han hecho, la DGER los hace, ¿no? También podría gestionar una mini central, una pequeña central hidroeléctrica, pero alguien me puede preguntar, ¿pero quién administra esa mini central? La respuesta es simple. Si esa central, por decir, tiene 1 megavatio de potencia instalada, entonces el core del gobierno local y regional no es tener ni crear empresas, no va a crear una empresa porque tengo una central, no es el core del gobierno local es otro, la gestión municipal y la gestión del gobierno regional son distintos. Entonces, lo más factible es coordinar con la empresa concesionaria, que obviamente puede invertir inclusive en la central hidroeléctrica y ser más eficiente si se transfiere a una empresa concesionaria, ¿no? Una zona, por decir, que conocemos que es son grandes desarrolladores de sistemas hidráulicos, Cusco, por decir, ¿no? Puno, Cusco, donde hay fuentes de agua, ¿no? Entonces, tenemos, ¿quién la empresa ahí? Electrosureste. Electrosureste puede gestionar, ¿no? Que probablemente hay un convenio que probablemente puede darse, ¿no? La central puede ser del gobierno local, pero la gestión y administración lo hace una empresa. ¿Por qué? Porque va a haber menos problemática. Cualquier operación y mantenimiento que requiera a futuro esa pequeña central, la va a realizar la empresa por ese convenio, porque hay una tarifa de por medio y se va a llevar no a malas interpretaciones que los que administran, pues, la gestionen inadecuadamente. No digo que tengan que hacerlo inadecuadamente, sino podría darse el caso, pues, que los medidores se malogran y no es el core del negocio del municipio está revisando medidores todos los meses, no da. Entonces, mejor que la empresa especializada lo haga. Por eso dice, los gobiernos locales y regionales, para formular proyectos y solicitar su ejecución al MINEM, deben considerar que el MINEM solo puede intervenir en proyectos para localidades ubicadas fuera del área de concesión. ¿Qué quiere decir? Yo poner un punto de agua para hacer una central en una zona concesionada no le corresponde al MINEM. MINEM solo interviene, de acuerdo al gráfico que vimos de cuadritos amarillos, toda la zona rural, fuera de la zona de concesión. Ahora, para los diseños de ingeniería, tenemos pues dijimos que el ente rector es el MINEM, la DGER, y tenemos ahí la resolución 051 que data de 2007 para todo el diseño de ingeniería, ¿no? Del proyecto. Y obviamente, acá dice, los PIN con sistemas fotovoltaicos domiciliarios deben ser consultados al MINEM. ¿Por qué deberían ser consultados al MINEM? Porque el MINEM tiene un programa tipo APP privado, donde estas empresas se ha concesionado, como lo dije, al privado, para que intervenga en ciertas zonas. Entonces, nosotros como DGPMI no tenemos esa información de cuáles son esos contratos, y esos contratos obviamente tienen un cronograma de expansión. El año 1, tantas localidades, el año 2, tantas localidades. Desconocemos esa información y nosotros también sabemos que tanto las unidades formuladoras del gobierno regional y local desconocen cuál es el contenido de esos contratos, razón por la cual, para evitar la duplicidad, debe coordinarse con el MINEM, la DGER, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con las consideraciones previas, ¿no? ¿Qué se requiere? Dijimos que se requiere gestionar con la empresa concesionaria. ¿Qué debemos de gestionar?
La factibilidad de suministro, que lo indicamos desde un inicio. ¿Para qué? Necesitamos la opinión favorable del diseño y costos de operación y mantenimiento, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver los temas sobre los diseños? Porque tiene influencia. Yo voy a colgar o voy a empalmar un sistema o un grupo de carga a mi red. Entonces, cualquier problema que suceda aguas abajo, ¿qué quiere decir? El sistema que estoy instalando nuevo, me podría hacer que falle mi sistema eléctrico. Entonces, obviamente el privado, o en este caso las empresas distribuidoras, están diciendo, un momentito, señores, queremos ver su configuración de sus redes, qué equipos tienen, porque los niveles de tensión tienen que ser previamente evaluados. De repente yo hice un proyecto para 10.000 voltios en media tensión y en 220 en baja, pero resulta que donde el punto de alimentación que me va a dar la empresa ya no está en 10.000, sino en 22.9 y a un nivel de tensión distinto. Entonces tengo que evaluar, tienen que revisar. No lo digo porque se me ha ocurrido ahorita, ha sucedido. Por eso es bueno siempre acercarse. La empresa concesionaria debe tomar conocimiento del expediente técnico. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué tiempo, plazo y costos se están haciendo. Porque al final, si yo hago la articulación con el MINEM también va a revisar ese expediente, va a opinar, y la empresa de por sí, cuando ya se transfiera, ya no va a tener problemas para observarlo, porque desde un inicio nació con ellos también ese proyecto, ¿no? Entonces, la empresa concesionaria debe acompañar en la supervisión de las obras. ¿Por qué? Porque sabemos, pues, que cuando una obra ya está ejecutada, resultan, pues, las largas listas de observaciones, pero si yo lo invito desde un inicio, como en el punto anterior hemos dicho, eso ya no va a suceder, ¿no? Ya que participaste desde la supervisión de inicio y fin, y ahora esto va a ser transferido a ustedes. Bienvenidos, señores. Acta de entrega, con INEM, y explotación comercial sin ningún problema, y población beneficiada. Todos felices. Siguiente, por favor. Bueno, para la formulación y evaluación en la zona rural, ¿no? Dije que el MINEM tiene la ficha estándar. No lo ha puesto en su página web porque está en revisión. Hemos coordinado justamente la semana anterior para que la OPMI de una vez levante las observaciones que se tenía, que son mínimas, de esa ficha estándar para que sea colgada y sea obviamente de uso y de conocimiento de toda la población, ¿no? O de todos los usuarios de inversiones. Siguiente, por favor. Bueno, como datos generales, ¿qué tenemos? Obviamente tenemos el clasificador de responsabilidad funcional, que es el anexo 2 del INVERTEP, ¿no? Tenemos que energía está en la función 12, tenemos que la división funcional a 028, energía eléctrica, y como grupo funcional tenemos el número 057 de distribución de energía eléctrica, ¿no? Dijimos que en distribución puedo tener intervención con paneles, redes, híbridos, ¿no? Paneles, redes, y tengo inclusive el tema de hacer una distribución que contenga una pequeña generación, ya sea térmica, que no debe ser, de recomendación siempre hemos dicho paneles solares híbridos, o en su caso una pequeña central hidroeléctrica. Alguien me va a decir, pero las centrales cuando formulamos son bien caras. Sí, generalmente acuérdense de cuando estamos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, siempre hemos evaluado, y eso debemos de recurrir siempre a eso, de evaluar. ¿Cuánto me cuesta hacer una central hidroeléctrica? ¿Y cuánto me cuesta probablemente hacer una interconexión? Obviamente en costos me va a salir más barato, obviamente, la interconexión, pero hay que hacer la evaluación porque en un largo plazo sabemos que las centrales hidráulicas son de mínimo, si bien es cierto las inversiones son grandes, pero la operación y mantenimiento en el tiempo son bastante bajos. Y si hacemos las articulaciones coordinadamente con MINEM
y empresa concesionaria, obviamente la sostenibilidad de ese proyecto, de esa pequeña central hidroeléctrica podría darse, ¿no? El indicador de brecha según el PMI, la Programación Multianual de Inversiones, es servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales. Y su indicador es porcentaje de viviendas en el ámbito rural que se encuentran con servicio eléctrico. Siguiente, por favor. Criterios para una adecuada identificación. Como ven en el gráfico, yo tengo que conocer todo mi área de estudio, ¿no? También tengo que conocer qué tipo de población tengo, ¿no? ¿Qué es esa población, pues, que no tiene el servicio por distintas razones? ¿Qué tipo de población corresponde, no? Tengo que analizar su demografía, los temas económicos, porque, bueno, yo les cuento mi experiencia, ¿no? Cuando uno viaja a zonas altamente aisladas, no todos tienen los recursos necesarios, ¿no? En selva tenemos muchas localidades que viven solamente de la pesca artesanal. Su único recurso es vender sus peces del río que sacan, ¿no? En las zonas altandinas muchas familias solamente viven de sus pequeños ganados que tienen o de sus pequeños cultivos. Entonces, cuando uno les da el servicio eléctrico, ¿qué le estás generando? Un gasto, ¿no? Y muchas veces se oponen al proyecto, ¿no? Entonces tenemos que indicarles, pues, que hay subsidios cruzados, ¿no? De repente no hemos tomado acá, pero para conocimiento de todos, cuando vemos nuestro recibo, ahí pagamos FOSE, ¿no? Ese FOSE, ¿qué quiere decir? Que pues, ayudamos a todo este tipo de población que no puede pagar 10 soles de energía, su consumo, ¿no? Que pague 5 soles. 5 soles lo paga el Estado a través de los INERMIT, le transfiere cuál es tu cartera de pobladores rurales y en función a eso, a ciertos criterios se les baja la tarifa, ¿no? Además de eso tenemos que ver el tema social, cultural, ¿no? Y otros problemas que podrían tenerse. Cuando les dije tenemos que conocer el área de estudios, sí, tenemos que saber qué empresa concesionaria es, o en las redes a qué distancia están a los puntos que necesito interconectarme. Tengo que ver cómo está la ubicación de localidad a localidad entre vivienda y vivienda, porque ya me está dando una idea más o menos de costos. Tengo que hacer una evaluación de todo el área de influencia y el área de estudio, ¿no? El espacio geográfico. ¿Por qué? Y me va a dar una idea, me da una idea porque cuando yo tengo una zona electrificada ya que la está operando una empresa concesionaria, puedo pedir la facturación de los últimos 10 años, 5 años, y vamos a ver que el comportamiento de la localidad que yo pretendo o voy a electrificar a futuro va a ser casi similar, porque consumo de energía es similar, las características de comunicación son las mismas vías, de repente, el tema socioeconómico se dedican a lo mismo, probablemente, ¿no? Entonces hay mucho parecido. Entonces puedo hacer un análisis muy rápido de lo que voy a hacer. Siguiente, por favor, o de lo que voy a formular. Criterios para una adecuada identificación, ¿no? ¿Qué tengo que ver siempre? La unidad productora. Dijimos que la unidad productora, en el gráfico anterior, podía ser la subestación, porque puedo hacer un proyecto integral que tenga desde la línea primaria, salida de una subestación de potencia desde la celda, ¿no? Una conexión. O puede ser la misma red de media tensión, que hago un empalmo, y en ese empalme que tengo en la red, en la línea, distribuyo, ¿no? La unidad productora, ¿cuál sería? La red. Pero en sí, ¿por qué? La unidad productora, ¿quién produce energía? La empresa concesionaria, pero la empresa concesionaria tiene muchos puntos de entrega de su unidad productora. Yo te entrego energía en una subestación, te puedo entregar en una celda de potencia, una celda de una subestación, perdón, te puedo entregar en la misma línea, ¿no? Entonces, es la unidad productora, son varios puntos, por eso es necesario
coordinar con la empresa concesionaria para que nos dé la facilidad de suministro del punto de alimentación. Cuando existe, obviamente, vamos a tener calidad, disponibilidad y seguridad en las instalaciones, porque ¿quién me está garantizando la oferta? La empresa concesionaria, ¿no? Porque, y si yo lo articulo, la sostenibilidad va a estar a cargo de la concesionaria y por tanto la operación y mantenimiento lo puede hacer la empresa distribuidora de energía. Pero ¿qué pasa a veces? Pongo ese qué pasa a veces, ¿por qué? Porque a veces está tan alejado que los costos de operar y mantener le son tan caros a las empresas. Muchas veces estas empresas tenemos conocimiento que por más que el regulador le dice tienes que aceptar, mis costos no me dan, le dice, lo justifican técnica y económicamente que no le rinde, porque los objetivos de una empresa concesionaria no es lo mismo de un gobierno local. La empresa, pues, su objetivo no es electrificar con beneficio social, no. El objetivo de una empresa es máxima rentabilidad. Entonces, si no le es rentable, no va a aceptarlos, pero entonces viene la pregunta, si la empresa concesionaria no me acepta, ¿quién debería aceptarme? Si yo realicé la coordinación de la facilidad de suministro con el gobierno, con la empresa concesionaria, yo coordiné desde la formulación con el MINEM, la REGER, y veo en el camino que la empresa concesionaria no me va a aceptar mi proyecto cuando se ejecute y se culmine. Tenemos una empresa que es Adinelsa, que es una empresa del Estado. Adinelsa, de acuerdo al nuevo reglamento, tiene que aceptar este tipo de proyectos. Y como todo es dinámico en esta vida y sobre todo las redes y la población, obviamente al inicio quizás los consumos sean bajos, pero hay un desarrollo interno. La energía permite que la población rápidamente cambie su modo de vida, ¿no? Porque ya de una u otra forma tiene mayores comodidades. ¿A qué comodidad me refiero? Va a tener radio y televisión, compro radio, televisión, consumo más. Puedo tener otros artefactos eléctricos inclusive, ¿no? Entonces cambia, el consumo cambia. Entonces durante 3, 4, 5 años, todo ese proyecto que en un momento no rendía económicamente, Adinelsa le dice a la empresa, mira, ahora sí, esta inversión que no quisiste aceptarla en un momento, cumple todos los requisitos y recién se hace la transferencia, ¿no? Es por eso que así está normado ahora en el reglamento. Cuando no existe, obviamente, pues tenemos que cuando no existe la unidad, ahí viene un problema, ¿no? Tenemos que evaluar, como dije anteriormente, ¿no? La descripción de la disponibilidad de las distintas opciones energéticas, ya sea si ampliamos las redes, ponemos paneles individuales, ponemos un híbrido, paneles solares y redes, u otra tecnología. Tenemos que ver las características de la población, ¿no? ¿Cuántas viviendas o abonados hay? El tipo de localidad, ¿están aisladas entre vivienda y vivienda, en localidad y localidad? ¿Qué empresa concesionaria está más cerca? ¿No? Entonces, tengo que hacer una evaluación, inclusive muchas veces se ha intervenido en mitad de una localidad. Y tenemos que, cuando formulamos, de repente, por ejemplo, a tomar un nombre, Santa Rosa, localidad Santa Rosa, pero Santa Rosa es una localidad que está separada, un ejemplo va a dar por un río o una quebrada. Mitad de Santa Rosa está electrificada y la otra mitad no, pero cuando yo hago mi proyecto digo, voy a electrificar Santa Rosa. Entonces, cuando yo hago la formulación, tengo que ponerle una nota, ¿no? ¿Para qué? Para cuando revisen, se den cuenta que Santa Rosa, en su 100% no está electrificado, sino hay una parte que le falta, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros vemos, decimos posible duplicidad, porque muchas veces cabe
hacer la revisión in situ y determinar. ¿Y eso quién lo hace? Obviamente la DGER. Cuando la DGER participa en este tipo de proyectos, manda a su gente a campo, porque los proyectos de electrificación, dado que son extensos, son redes, y hay que lotizar, hay un proyecto, hay un plano que se inicia, ese plano de lotización de viviendas. Entonces, en ese plano, pues se ve rápidamente lo que yo les estoy diciendo, está dividida por una quebrada o un río, entonces solamente en la mitad, entonces no hay duplicidad. Siguiente, por favor. Seguimos con los criterios. Para el sistema convencional, ¿no? Cuando existe la unidad productora, ¿no? Ya la infraestructura está ahí. Entonces tenemos que ver, pues, cuál es la configuración de las redes. Les dije, los niveles de tensión son distintos a veces. Tenemos niveles de tensión 10.000, 22.9 y otras que en ciertas localidades de Rioja, 20.000, 20.000, ¿no? Que no se da así en otros lados. Tenemos que ver los detalles de la subestación, qué tipo de subestación es, cuál es su capacidad, ¿no? ¿Y eso quién me da? Obviamente, porque yo me acerqué a la empresa y obviamente como ingeniero que está formulando, le va a dar la confiabilidad, pues, que haga un buen perfil, ¿no? Un estudio de preinversión. Coordinadamente, no hacer un estudio de gabinete, no. Siempre hacer un estudio que me permita agilizar el proyecto en sí, porque al momento que me acerco a la empresa va a disponer y, como decimos, en primera hacemos bien las cosas. El sistema no convencional comprende la discusión del sistema generalmente fotovoltaico, ¿no? Obviamente les dije para el uso del sistema fotovoltaico son viviendas muy aisladas entre sí en la zona de sierra. En la zona de selva tenemos otra dificultad, están agrupadas entre sí, pero altamente dispersas de localidad en localidad. Entonces, tengo que analizar qué tipo de intervención o qué tipo de tecnología utilizo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tengo que ver cómo se va a conservar, cómo se va a operar y mantener este servicio, ¿no? Porque la dificultad en selva, por decir que tenemos, están tan alejadas que los costos de operación y mantenimiento son tan altos que son bastante difíciles, ¿no? Es por eso que lo que ha visto como Estado es agruparlas, de tal manera buscar las localidades más concentradas entre sí y hacer sistemas híbridos, ¿no? Fotovoltaicos con redes. Anteriormente, los que estamos aquí, de los asistentes, muchos de ellos de repente son en la zona selva y zonas aisladas, tenemos pues sistemas, un grupo generador, las redes. ¿Qué tiempo funciona este tipo de intervención? 1 año, 2 años. Se malogró el motor, el combustible por barcaza cuesta demasiado caro y muchas veces la población de sus recursos compra combustible para operar el grupo, pero no tienen mucho tiempo de vida este tipo de proyectos. Las redes en el tiempo se van deteriorando y se pierde muchas veces esa inversión, ¿no? Por eso es en lo posible siempre comprometer, en este caso, al ente rector, que también es unidad ejecutora y formuladora en electrificación rural, AREGER. Si los comprometemos como gobierno local y regional y con las empresas, se hace un grupo, o con Adinelsa, se puede lograr el objetivo, porque Adinelsa tiene el expertise para realizar la operación y mantenimiento en este tipo de localidades. Siguiente, por favor. Bueno, criterios para una adecuada identificación. Bueno, cuando son con capacidad de la oferta existente, ¿no? Obviamente es ampliamente por la exposición que se está haciendo, cuando se tiene la empresa muy cercana y tiene estas sus redes, obviamente es fácil, ¿no? Entonces, la empresa me va a decir, y es igual, les hago un paralelo. Cuando yo construyo mi casita, voy a saber cuántos focos tengo, una radio, una TV.
Y si veo la placa, voy a ver lo de cuánto de potencia tiene, kilovatios dice atrás, ¿no? Igual que compro un foco incandescente, 100 vatios, ¿cierto? Es un kilovatio. Entonces, yo sumo toda mi potencia y voy a saber qué potencia requiero para mi casa, ¿no? Un ejemplo, igualito. Hago un inventario de cuánto es la potencia que van a requerir en cada una de las localidades y se expresa en kilovatios. Ahora si quiero, bueno, quisiera saber más cuántas horas voy a utilizar, le pongo kilovatios. Ese foco va a estar prendido 4 horas, entonces tengo potencia. Por tiempo, me da igual energía. Porque, porque la empresa cuando me factura no me factura potencia, me factura energía. ¿Cuánto de energía consumo? Mi foco prendido 3 horas por 100 vatios, que lo más cómodo, de repente voy y compro el foco incandescente, entonces eso es lo que voy a pagar. Potencia por las horas de utilización, ¿no? Y eso se da también cuando en su conjunto de todo las localidades que voy a electrificar, ¿no? Entonces tengo que ver la capacidad de oferta. ¿Y quién me da la capacidad de oferta? La empresa concesionaria, ¿no? Porque te evalúa, mira, me están pidiendo que yo les dé tanto de potencia en este punto. Como empresa, tengo que hacer mi evaluación de mis redes y decirles, es necesario y competente darles estos puntos acá. Y si no tengo, obviamente como empresa, tengo que mejorar mis redes para brindar el servicio para que en este caso los proyectos que se van a continuar de los gobiernos locales y regionales mejoren, ¿no? Entonces tengo que como empresa también mejorar mi sistema. Bueno, siguiente, por favor. Criterios para una adecuada identificación. Tengo que estimar la oferta optimizada y proyectada, ¿no? La oferta optimizada implica la reconfiguración de redes y subestaciones, mejorar la calidad de gestión, operación y mantenimiento, aplicar las medidas de disminución de pérdidas, técnicas y no técnicas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy haciendo un proyecto, ya en la etapa de formular, tengo que poner el criterio también. ¿Cuánto de eso obviamente el ingeniero electricista o el mecánico electricista sabe? Cuando yo diseño, ¿cuánto de pérdida va a haber? Tengo que estimarlo, porque si no lo estimo en mis estudios, obviamente voy a calcular mal. Más o menos la pérdida podría ser entre 10%, algo rápido para estimarlo, ¿no? Después, otros agentes involucrados, ¿no? Tengo que ver, pues, qué grupos pueden ser los afectados o oponerse, ¿no? Muchas veces, no todos vemos con buenos ojos el desarrollo, ¿no? Probablemente hay grupos que están acostumbrados a un estilo de vida que tener energía o no tener energía no les suma. Entonces tenemos que evaluar también con ellos porque son parte de la población, tenemos que escucharlos, el por qué no. Y obviamente el que formula tiene que darles los conceptos y del valor agregado que nos da tener electrificación, ¿no? Y bueno, acá hay un tema de idea, ¿no? En casos donde no se cuente con suministro de energía eléctrica, la oferta sin proyecto es igual a cero, ¿no? Obviamente, si no tengo, la oferta sin proyecto va a ser igual a cero, ¿no? Por defecto. Siguiente, por favor. Bueno, definición de problema central, causas y efectos, así como algo muy rápido. ¿El problema cuál es? El problema debe ser planteado desde la perspectiva de los usuarios de los servicios, es la necesidad de contar con el servicio. El diagnóstico me va a decir probablemente que tengo dos problemas definidos. La población tiene acceso al servicio de energía eléctrica o accede con dificultad. ¿Qué requiere? Creación o ampliación. Tiene acceso al servicio, pero como le dije, puede ser un servicio precario. Tengo, pero no es de calidad, es inseguro. Y la energía, si es una red precaria, me puede ocasionar problemas hasta de muerte en la población, ¿no? La gente generalmente no muere por temas de alta tensión, ¿no? Por las redes de alta tensión, sino en la baja tensión es donde están la mayor cantidad de afectados.
Y la otra problemática es, la población accede al servicio de energía eléctrica deficientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las redes han crecido de tal manera, se ha hecho extensiones, que los niveles de calidad no son los adecuados. ¿Qué quiere decir? Hay pérdidas de los niveles de tensión. De acuerdo a la norma, se quiere más o menos 5% de los 220 voltios. Entonces, ha crecido tanto las redes que los niveles de tensión son tan bajos que a veces el poblado prende su televisor y no capta la señal completa, sino una línea nomás en la pantalla, ¿no? Entonces, pues, se requiere mejorar el servicio, ¿no? Y bueno, hay una buena definición de problema permitirá un adecuado planteamiento del objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, algunos consejos. El horizonte de evaluación son 22 años, ¿no? En la ejecución, bueno, obviamente de un punto de vista puede ser de 1 a 2 años, ¿no? Y el funcionamiento es de 20 años para ver el horizonte de evaluación, para hacer la cuantificación de los costos-beneficios, si quiero ver, o para cuantificar nuestra inversión. Análisis de la demanda. Debemos establecer el número de usuarios y qué tipo de usuarios son, ¿no? Si son abonados domésticos, ¿no? ¿Qué quiere decir las viviendas? ¿No? ¿Cuántas personas por hogar en una vivienda? ¿Qué tipo de consumos tiene ese abonado? ¿Cuál es la tasa? Porque la tasa de incremento poblacional es distinto en la selva, es distinto en la sierra, es distinto en la costa, ¿no? El consumo también es distinto, definitivamente. No se puede comparar el consumo de un poblador de la sierra con un poblador de selva. Obviamente, cada uno tiene su propia idiosincrasia de vida y de consumo de energía eléctrica. Siguiente. Tengo que analizar la demanda. ¿Qué tipo de demanda tengo? ¿Qué tipo de conexiones tengo? No tengo el abonado doméstico, que es la vivienda residencial, la casita. Tengo el de uso comercial. Generalmente esto es cuando yo tengo una población bastante numerosa. Hoy en día generalmente tenemos que el comercial, el abonado comercial es una vivienda con una bodeguita. Entonces, por criterio, si tiene un frigider, un congelador, yo podría decirle que es comercial, pero si no lo tiene, es tan aislado que sigue siendo un abonado doméstico. Un ejemplo. Los de uso general, obviamente, ¿qué tipos son los abonados de uso general? Son, obviamente, la escuela, la posta médica, la comisaría, cualquier iglesia, ¿no? El centro comunal, que es de uso común. Y pequeñas industrias, llamamos a las pequeñas industrias, bueno, a la pequeña carpintería, un pequeño taller, ¿no? No puedo considerar como carga especial un aserradero, por decir, ¿no? Una empresa minera, no, eso no es carga. Esos son abonados de cargas especiales, ¿no? Y tiene otra modalidad. Para mí, mis abonados son el doméstico, el comercial, de uso general y pequeña industria, ¿no? La suma de todos me da la cantidad de abonados que tengo en mi sistema. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que analizar los datos que tenemos acá por revisión geográfica. ¿Cuántas personas no está en la fuente? Es una fuente que hicimos de los proyectos que teníamos hasta el 2017, que se habían intervenido, y nos da pues una referencia que en costa, ¿cuántas viviendas hay por hogar? De 4.2 personas, en sierra de 3.9 y en la selva 4.6. Obviamente, cuando multiplicamos por la cantidad de viviendas, al final redondeamos para que nos dé un número entero, ¿no? Porque no solamente son aproximaciones. ¿Por qué digo número entero? Porque no podemos poner, pues, una persona en punto y tantos, no. Lo redondeamos al final, pero los consumos de energía, les dijimos, pues, son similares. Anteriormente les comenté que es similar a lo que ya electrifiqué, ¿no? Por zona geográfica, por las localidades son casi similares muchas veces. La dispersión, obviamente, probablemente van a estar algo más dispersas,
¿no? Las vías de acceso son probablemente las vías, si es el río, va a ser el río, si es la trocha, va a ser la trocha, ¿no? Y las características socioeconómicas son muy similares en estas áreas, ¿no? Ahora, para saber los consumos, si quiero hacer algo más fino, puedo solicitarlo a la empresa concesionaria o a los INERMIN. Solamente ahora, utilizando los sistemas de vía web, pues solicito y los INERMIN te brinda toda esa información. Si la empresa no te da rápidamente esta información, los INERMIN cuenta con toda esta información de estas localidades más cercanas que ustedes quieren conocer. Siguiente, por favor. Bueno, para la demanda proyectada, acá vemos dos tipos, ¿no? Tenemos la demanda para el primer año, que es la población en sí de inicio, ¿no? Con todas sus características de abonados que tengo. Ya, ¿no? Una vez los números de abonados, el número de consumo y la demanda inicial. Obviamente estos van a incrementarse de año en año en función a una tasa de crecimiento, ¿no? La población va a crecer, la población también, ¿no? El número de abonados obviamente también crece, hay un crecimiento vegetativo y por tanto también hay un crecimiento del consumo de energía. Entonces, hay una variación del año inicial y la demanda proyectada hasta los 20 años. Esa demanda, acá hay un pequeño error, es en la fase de ejecución es de 1 a 2 años y en la fase de funcionamiento es de 1 a 20 años, ¿no? Fase de ejecución de 1 a 2 y la fase de funcionamiento de 1 a 20 años. A eso hay un errorcito que ha pasado. Siguiente. Consejos que tenemos que tener para los aspectos técnicos. El tamaño, la capacidad de producción del bien o servicio para un determinado periodo. Obviamente, al momento que nos dan la facilidad de suministro, la empresa ya evalúa cuántos, él tiene que hacer si yo le doy una proyección para cierta población, como si él me va a brindar la oferta, tiene que hacer la proyección a qué tiempo me va a soportar todas mis redes, y más aún cuando estas van a pasar a ser parte de mis activos. Tengo que ver también el aspecto técnico de tamaño, si es un panel concentrado. Tengo que hacer la evaluación qué población requiere, cuáles son sus necesidades de esa población en un sistema aislado con paneles y un sistema híbrido, para ser más exacto. Entonces tengo que evaluar, porque tengo que ver cuántas baterías, cuántos paneles y sobre todo las redes, cómo enlazarlas lo más práctico, de la manera práctica y necesaria, ¿no? Asimismo, tengo que ver la localización, donde tengo que ver dónde se va a producir el máximo beneficio social a esos usuarios, ¿no? La localización es necesaria, si están dispersos, no están dispersos, tiene que ver mucho con el tamaño, ¿no? Y también con la tecnología. Si están dispersos, sabemos que muchas veces no voy a poder hacer uso de las redes convencionales, probablemente voy a tener que poner paneles individuales. Bueno, a continuación vamos a dar un poquito más de orientación en el tema de tecnológico y análisis ambiental, idem. En la gestión de riesgos debemos de considerar los condicionantes que tenemos, ¿no? Dónde se ubican. Yo, un ejemplo, le voy a dar una fecha, y no solamente en un lugar, en varios lugares que hicieron desarrollo de redes muy cercanas a los ríos. Y las avenidas de los ríos, de repente 1, 2, 5, 10 años no pasa nada, pero a veces hay avenidas extraordinarias que se llevan todas las redes. Y obviamente eso no debe ser. Hay que evaluar, ¿no? La gestión de riesgos de todo tipo. Y para eso siempre coordinar con la gente, con los ingenieros de mayor edad, porque ellos son, mira, y con la población también cuando hacemos las reuniones de los involucrados, porque mucha población va a decir, oye, esa red no debes de ponerlo ahí cuando estás viendo el tema de topografía y destacamiento, no, ponlo más allá porque ese río, cuando viene, se lleva todo, y es cierto, hay que ver los temas de riesgo, no poner, puede decir, postes en una quebrada, sabemos que las quebradas se activan en cualquier momento, ¿no? Entonces, esos temas de repente no son recurrentes, pero es necesario dar una pequeña evaluación. Siguiente. Bueno,
Las acciones, dentro de las alternativas tecnológicas, hay acciones que se dan, ¿no? Puede intervenir a nivel de su transmisión, que dijimos que a nivel de su transmisión identificamos, pero quien lo ejecuta y determina es la DGER. La DGER es la que puede hacer ahora este tipo de intervenciones rápidamente. Puede hacerla nosotros, como unidad de formulado de repente, gobierno local y regional, puede hacer un proyecto de generación distribuida, una zona aislada. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer un proyecto que se conecte o brindar el servicio a una cierta localidad aislada, sí, ¿no? Dependiendo de la alternativa elegida. Puede ser convencional y no convencional. Su elección depende del dimensionamiento del proyecto, la ubicación de las localidades y los puntos de suministro. Y sobre todo los grados de dispersión, ya sea entre vivienda y vivienda y localidades. Asimismo, tenemos la necesidad, pues, de ver las ventajas que tiene, ¿no? Las características de qué tipo de tecnología. Les dije así inicialmente, cuando yo pongo un proyecto, cuando se hace un proyecto con redes, tenemos que lo va a administrar una empresa concesionaria, 24 horas de servicio sin interrupción. Cuando pongo un panel solar, solamente va a tener por horas y probablemente la tarifa es la misma. Entonces, obviamente que el FOSE funciona para las dos alternativas, pero con la característica que uno va a tener 4 horas, un ejemplo, de energía en su vivienda y el otro va a tener 24, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación. Por eso es, para mí, como si yo veo, el panel solar solamente es un paliativo, ¿no? Necesidades de soporte técnico, porque tengo que ver quién va a ser. Si yo coordino todo con la DGER y la empresa concesionaria o Enelsa, obviamente el soporte técnico y la operación y mantenimiento por defecto ya está, se puede decir, sostenido. Haya una sostenibilidad del proyecto, ¿no? Hay que ver esos temas, pero en su magnitud. Siguiente. Alternativas tecnológicas, dijimos con extensión de redes, es necesario tener la factibilidad de suministro y punto de diseño, otorgado por la empresa que nos da la oferta. Este documento es requisito para la viabilidad, porque yo no puedo desarrollar un proyecto y decir pues que no tengo la factibilidad de suministro y punto de alimentación. Y es más, resulta que yo estoy formulando un proyecto en el año 1 o 2, pero pasaron X razones y lo dejé para el año 4. Y sigo desarrollando con esos mismos puntos. Y les dije que la empresa misma crece. Entonces, cuando yo quiero ver que me revisen mi expediente técnico, te van a decir, un momentito, tu factibilidad y suministro de alimentación tiene vigencia solamente de 2 años. Hay que actualizar. Esos puntos que te dimos ya no son. Nosotros desarrollamos todos en función de esos puntos. Hay que tener cuidado. Tenemos que tener la descripción técnica, ¿no? Son estudios básicos generalmente, ¿no? El nivel de tensión, longitud de la red, el reforzamiento, es obviamente todas las características del sistema, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos se plantea pues para implementarlos con paneles, ¿no? En cada vivienda. La descripción se basa pues en estudios sustentados, trabajos de campo. Tengo que hacer trabajos de campo y georreferenciados. Tengo que georreferenciar cada vivienda en la que voy a intervenir con esta carga doméstica, ¿no? Para ver también el tema de, ojo, los paneles no es qué tanto calor hace, sino qué tanto de luz solar, ¿no? En el atlas solar puedo ver la intervención, ¿no? Porque qué tanto de radiación solar hay. La radiación en Puno es muy buena, Arequipa también, localidades de Sierra también, y obviamente la de selva no es tanto, ¿no? Y para eso tenemos el atlas solar del INEM. Siguiente, por favor. Bueno, también un tema muy importante es qué tenemos que tener en consideración, ¿no? Tenemos que tener la clasificación de la IA. ¿Quién lo determina? ¿O quién
¿Quién lo otorga? El SENACE, ¿no? Obviamente, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles es el SENACE, ¿no? Entonces, el SENACE tiene una clasificación para, acá tenemos en la tabla, para electrificación rural, puede ser, ¿no? Nos dice SENACE, para evaluación, prueba de estudio ambiental, un momentito, tenemos IA, la SENACE, pero MINEM, la categoría 2 y categoría 1 es el MINEM. Para la electrificación rural dentro de la región, para distribución eléctrica menor a 30 megavatios, en esa línea lo tiene todo el gobierno regional, ¿no? Asimismo, el CIRA, el Certificado de Infraestructura de Restos Arqueológicos, ¿no? Obviamente se tramita siguiendo el procedimiento establecido por el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, los documentos se remiten y señalan de acuerdo al artículo 55, ¿no? Aquí sí se aplica el silencio administrativo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un esquema como vemos nosotros cuando estamos formulando el esquema básico, cuando es con redes, va a tener la línea primaria, redes secundarias, ¿no? Que es infraestructura eléctrica y todo está dado por kilómetros. Y obviamente si quiero cada componente, puedo ponerlo, cada acción, con sus metas o puedo ponerlo cuantificado con el total, ¿no? Que generalmente lo hacen infraestructura y lo cuantifican con costos, ¿no? También podemos tener la gestión del proyecto en meses, ¿no? Y el costo, el expediente técnico y la supervisión. Obviamente la cuantificación está en función a los costos, ya que las metas o las unidades que tiene no se pueden sumar. Puedo sumar solamente los costos de inversión. Obviamente los costos van a corresponder siempre a precios de mercado. Y la operación y mantenimiento, cuando yo estoy evaluando, tengo que coordinar con la concesionaria para ver los costos reales, ¿no? Porque muchas veces se ponía 2%, pero cuando el operador va, o la empresa concesionaria va, oye, no me cuesta operar y mantener este servicio 2% de la inversión, sino de repente es algo más. Costos de precio al mercado, sin proyecto y con proyecto, ¿no? Bueno, obviamente, sin proyecto se refiere a la situación optimizada, ¿no? Corresponde a los costos en los que se seguirá incurriendo, ¿no? Tengo que continuar, pues, de repente con la vela, con el mechero, con la batería, ¿no? Pero cuando es con proyecto, obviamente tengo inversiones, tengo indicadores de inversión y obviamente va a estar asociado a un costo de operar y mantenerlo. Siguiente, por favor. Bueno, acá lo hemos estructurado un poquito así, como lo ven ustedes, infraestructura, equipamiento, capacitación para los proyectos fotovoltaicos. Tenemos la gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión y liquidación, ¿no? Pues acá hay un tema que siempre se pone capacitación porque necesitamos capacitar a las personas cuando son paneles individuales, cómo debe limpiarlos, cómo debe limpiar la batería, qué criterios tiene que tener para no contaminar a veces cuando ya está desechando la batería, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo recurrir? Todos esos temas. En los sistemas convencionales, obviamente, dije, ¿no? La red de media, baja y conexiones domiciliarias es infraestructura y obviamente tengo infraestructura y la etapa de equipamiento, ¿no? Tengo también, debo incluir los costos del CIRA, del día en la gestión del proyecto, costo del expediente técnico, supervisión y liquidación. Y tengo que evaluar si es administración directa o indirecta. Y generalmente en este tipo de proyectos, dado que ahora lo hace la DGER, ya no hay directa. La DGER siempre contrata a un tercero, ¿no? Ese para ciertas excepciones que se podrían dar, que yo considero que no, a mi punto de vista, no deben darse, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un inicio lo he dicho, el beneficio es al usuario, y el usuario quiere el servicio más rápido. ¿Y quién te va a dar el servicio más rápido? Los expertos. ¿Y dónde están los expertos? En Ministerio de Energía y Minas. No solamente por su expertise en este tipo de proyectos, sino porque también tienen los recursos y pueden intervenir más rápidamente, ¿no?
Obviamente también hay un tip que dice no olvidarse de plantear la gestión durante la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, ¿no? Con el plan de implementación, cómo se va a implementar. Debe encontrarse, bueno, las inversiones deben estar desagregados, respaldarse con cotizaciones mínimo 6 meses, ¿no? Es lo que requiere, son a precios de mercado. Siguiente, por favor. Operación y mantenimiento deben sustentarse basados en los costos promedios, cuando esté formulando, y esto, ¿quién me lo da? ¿Quién me da esta información? Me da la empresa concesionaria, ¿no? Porque él me va a dar cuánto es el coste de operación y mantenimiento que tengo en estas localidades de acuerdo al sector típico, y me puede ayudar a determinar los costos de la compra de energía para hacer mi análisis de mi formulación de evaluación. Siguiente. La evaluación social. Bueno, pues generalmente teníamos en los proyectos de inversión, pueden ser costo-beneficio, puede darse ahora también costo-eficiencia, costo-efectividad, ¿no? Es necesario. Obviamente, si quiero hacer un costo-beneficio utilizando los parámetros anteriores y sé que me van a sumar, porque puedo medir cuánto es, pues, la iluminación, la refrigeración, radio y televisión y otros servicios, puedo cuantificarlo, bienvenido, lo hago y para eso tengo los indicadores que conocemos desde hace mucho tiempo. O puedo hacer por el mecanismo que yo considere, ¿no? Asimismo, el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad, tengo que evaluar, tengo ya probablemente todos mis costos asociados del proyecto, pero tengo cuánto es los costos de suministro, que es el CAPEX, suministro puro. ¿Qué pasa si comienza a subir el dólar? Obviamente estos costos se van a incrementar. A eso se suman los costos de los minerales, comienzan a subir, cobre y otros minerales. Entonces ahí los costos comienzan a tender una subida. Entonces tengo que hacer mi análisis de sensibilidad al costo, a los consumos. ¿Qué pasa si yo estoy produciendo un proyecto y resulta que esa población consume tan bajo, que de repente, pues, si no estoy evaluando, estoy evaluando mi proyecto con costo-beneficio, no me va a sumar, ¿no? Entonces tengo que ver el mecanismo, costo-eficiencia de repente, ¿no? Tengo que ver los beneficios que tengo que tener, ¿no? Por iluminación. Los costos de la operación, ¿qué pasa? Que está tan alejado que los costos de operación y mantenimiento me salen tan caros. De repente no es la tecnología adecuada, no tengo que evaluar. Yo puse con redes, pero está tan alejado que no me va a determinar que haga un buen análisis. Entonces tengo que evaluar todos esos parámetros, ¿no? Tengo que evaluar cómo está mi ban social, mi TIR social. ¿Por qué? En el marco del Invierte se viabiliza un proyecto, ¿no? Por los indicadores sociales. No nos fijamos mucho en el privado porque el privado tiene que hacer un análisis que tenemos que hacerlo en coordinación con la empresa también, porque tiene que evaluar, la empresa tiene que evaluar. Nosotros podemos evaluar a una tasa que ellos nos indiquen, ¿no? Porque es un indicador que me va a ayudar, pero yo viabilizo como unidad formuladora por los beneficios sociales que tengo, BAN, TIR social. Siguiente. Bueno, acá continuamos con la evaluación social, ¿no? Hemos dicho que en este caso debería ser evaluación privada. La evaluación privada debe efectuarse, ¿no? De acuerdo a la generación de ingresos monetarios que se va a prestar el servicio. Y eso, ¿quién debe hacer esta cuantificación? Es la empresa concesionaria, ¿no? Porque si yo voy a recibir esos activos, sé qué cantidad de conexiones son, tengo que hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque les dije que muchas veces estas empresas concesionarias se niegan a recepcionar este tipo de proyectos desde un inicio, entonces sabemos que no lo va a operar, entonces tenemos que cuantificarlo adecuadamente, conversar con MINEM, de tal manera que sea transferido a
Adinelsa, ¿no? Hemos dicho eso. ¿Cuál es la tasa social de descuento que tenemos en la evaluación social? La tasa social de descuento, perdón, es 8%. Ahora, tenemos que, cuando hacemos una evaluación, ¿no? Tenemos un factor de corrección, que es ya sea por la mano de obra calificada y no calificada. Muchas veces tenemos bienes importados y nacionales. Generalmente lo que es electrificación, los postes son nacionales y después los cables también nacionales, la ferretería también nacional, salvo que tengamos pues los recloser o tenga un cutao que es importado, ¿no? Tengo que hacer una evaluación. Bueno, para eso, para ver esos parámetros de evaluación, nos ayudamos ¿de dónde? Del anexo 11, que ¿dónde lo puedo revisar? En ese link que tenemos ahí, ¿no? Y también nos puede ayudar los parámetros establecidos en el Decreto Supremo 018, ¿no? De Energía y Minas, para que nos permite determinar a qué sector típico corresponde, ¿no? Siguiente. Para no cansarlos ya. La sostenibilidad. La sostenibilidad es de gran importancia porque tengo que ver, pues, cuál es el índice de cobertura que va a tener este proyecto, ¿no? Ya que este tipo de servicio está regulado, y al estar regulado tenemos tarifas, entonces el índice de cobertura no es sino la tarifa dividido entre la compra de energía más costos, ¿no? Y todo eso me da un porcentaje al 10%, ¿no? Multiplica por 100. Entonces, el índice de cobertura que voy a tener. Ahora, tenemos también los arreglos institucionales, que tenemos que justamente es de las coordinaciones que tenemos que realizar, ya sea con la empresa eléctrica, con Adinelsa y con la DGER, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora, la empresa siempre debe dar una opinión favorable. ¿Por qué digo esto? Porque de una u otra manera, cuando hemos articulado el proyecto con la DGER, obviamente la opinión favorable de la empresa es necesaria porque va a ser quien va a operar y mantener este tipo de servicio, ¿no? Va a ser quien va, en el transcurso del tiempo, va a operar y mantener, ¿no? Ya que tiene una tarifa establecida. Siguiente, por favor. La capacidad de gestión. Obviamente, quien tiene la capacidad de gestión no es el gobierno local ni el regional para este tipo de servicios, ¿no? Es el operador. ¿Quiénes son los operadores? Las empresas distribuidoras, ¿no? Per se tienen ya pues un sistema regulado por una tarifa determinada, ¿no? Obviamente en la formulación es necesaria la participación de todos los beneficiarios, sí, ¿no? Desde la identificación, porque de una u otra forma, a futuro, estos señores o estos propietarios de sus viviendas van a tener que hacer un pago por un servicio que van a recibir, ¿no? Por eso dice la capacidad de pago de la población. Sobre el financiamiento del proyecto, se debe plantear la estructura de financiamiento, ¿no? Siempre coordinar con la DGER. Les dije, muchas veces los gobiernos locales quieren que se le transfiera el dinero. No, ahora no es así. El gobierno local coordina un perfil que ya esté viable, actualizado con todas las de la ley, y rápidamente pide al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El financiamiento, pero no para que lo ejecute, sino para su incorporación, para su ejecución por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Es rápido. Por eso les decíamos siempre, articulemos con el Ministerio de Energía y Minas si queremos que los proyectos fluyan lo más rápido posible. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes conocen ampliamente, los que están acá, la matriz de marco lógico, ¿no? Es una matriz que nos permite, pues, ver el fin, el propósito, los componentes y acciones, y nos permite hacer un diagnóstico rápido de los indicadores, los medidores, cuáles son los medios de verificación. Es una radiografía rápida en el cual que yo lo leo y puedo determinar rápidamente
qué tipo de intervención es, y si soy un poco más detallista, puedo saber cuántos kilómetros de línea tiene, media tensión, baja tensión, cuántas conexiones son, si es con paneles solares, cuántos paneles solares estoy interviniendo, qué cantidad de localidades son, toda esa información lo vuelco acá y es una información rápida, ¿no? Puedo ver los objetivos, metas expresados cuantitativamente, ¿no? Así como la fuente de información y cómo es el avance de las metas. Al periodo 0, al año 20 o al año 10 puedo ver cuáles van a ser mis metas, ¿no? La matriz de marco lógico es un resumen ejecutivo, siempre hemos dicho, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas son herramientas que tenemos. ¿Qué páginas web nos pueden ayudar? Siguiente. Siguiente, por favor. Tenemos acá la página web de la DGER, ¿no? Ahí está el link de la DGER. Ahí tenemos, pues en la DGER tenemos el PNER, que en el PNER son Plan Nacional de Electrificación Rural, qué proyectos están proyectados, ¿no? Durante el año, durante tales años. Tenemos también el SIG, en el sistema georreferencial, podemos ver qué localidades cuentan con redes. Puedo ingresar del Google Maps, lo enlazo, puedo ver qué localidades tengo, puedo ver el tema de normatividad, ¿no? Las intervenciones que ha hecho la DGER y mucha información que ustedes pueden solicitarla o está a disposición suya, es información pública, ¿no? Siguiente. Bueno, este es el OSINERMIN. Les dije, el OSINERMIN es la entidad, ¿no?, que vela por los usuarios. Es el ente fiscalizador regulador. Entonces, el OSINERMIN también tiene información pública, ¿no? Aplicaciones, información relevante, información de transparencia, ¿no? Puedo ver las tarifas por cada una de las localidades, de los sectores típicos. Puedo solicitar los consumos de ciertas localidades a pedido, ¿no? Por la web. Tiene requisitos. Y toda la información que brinde esta entidad. Informes, estudios, obviamente con los temas de regulación y supervisión. Siguiente, por favor. Este es de los OSINERMIN también, el tema de tarifas que anteriormente, ahí está el link justamente para ver los pliegos tarifarios, ¿no? Las tarifas como están, los cargos de reposición y mantenimiento. Este es un tema más especializado ya, porque para mi formulación y evaluación como requisito necesitaría solamente tema, cuál es el pliego tarifario que voy a aplicar yo. Y eso puedo hacer la consulta necesaria y hacerlo sin OSINERMIN y con el apoyo que voy a tener de la entidad más cercana, que es la empresa concesionaria, puedo vincular y relacionarlo más rápido a lo que yo estoy buscando. Siguiente. FONAFE. Bueno, el FONAFE es la empresa, es el holding, es el dueño de todas las empresas distribuidoras nacionales, ¿no? Dijimos que los que están pues en la zona central tendrán Electrocentro, los que están en la zona oriental, nororiental tendrán Electrooriente, Electrocayale, en la zona sur tenemos Electrosur, Electrosureste, en la zona nororiental también Hidrandina. Bueno, y todas esas empresas son nacionales, públicas, son empresas públicas. Empresas privadas en Lima, Enel, Luz del Sur, y en la zona de Ica tenemos pues Surmedio, que ya no es Surmedio, es una concesionaria privada, y una empresa que vende en media tensión, ¿no? Que es parte privada también, ¿no? FONAFE no solamente es dueño de las empresas privadas, perdón, de las empresas públicas de electricidad, sino también tiene tiene otras entidades de su holding, ¿no? Otro tipo de empresas. Siguiente, por favor. Perdón, Adinelsa. Ahí está Adinelsa, también es una empresa del Estado. Adinelsa fue creada justamente para aceptar todos esos proyectos que las empresas, por razones X, no las quieren aceptar. El MINEM, por norma, puede hacer transferencias también a Adinelsa para que esta entidad opere dichas
dichos proyectos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y ahí estamos nosotros, ¿no? Que es el MEP. Tenemos en el MEP, obviamente ustedes ya han recorrido un poquito esta plataforma. Tenemos toda la información que es pública, los formatos, los anexos, la metodología, información hasta del STEAM que ustedes pueden buscar y se tiene acá toda referencia, ¿no? Y si no, y si ustedes quisieran algo adicional, nuestros correos de Fran que me está acompañando, Fran Moreno, es fmoreno, f de Fran Moreno, @mef.gov.pe, y de quien les habla, Manuel Starque, mestarque@mef.gov.pe. Siempre atendemos cualquier consulta, asistencia técnica. De repente nos vamos a demorar quizás un poquito, pero siempre los atendemos. Siguiente, por favor. Bueno, algunos otros consejos de las tipologías. La factibilidad de suministro, ya la dijimos. Cuando decimos en otras tipologías, para que me entiendan, es la articulación que se necesita de la energía eléctrica cuando yo estoy interviniendo otro tipo de sectores. Quiero, por decir, estoy formulando y evaluando un hospital, o una comisaría, o una posta. Entonces, generalmente cuando están formulando, obviamente sé que ustedes, el que está formulando ve pues el tema de instalaciones de interiores, el agua, el desagüe, pero que resulta que a veces estas intervenciones están en una zona rural y estoy en la etapa de expediente técnico e inclusive en ejecución y decimos, oye, las aguas servidas, ¿a dónde van? ¿El suministro eléctrico de dónde viene? El internet. Entonces, en el caso de energía eléctrica, tenemos que gestionar dentro de ese segmento del sector. Un ejemplo, en salud, tengo que ver mi tema de energía eléctrica, pero de suministro. Esa posta médica que está en una zona aislada donde no hay energía, si le pongo paneles, bienvenido, pero ¿qué pasa? Que de repente está algo cercana y puedo hacer una línea para que esa posta tenga pues todo lo necesario para que cumpla sus funciones y servicios requeridos, ¿no? Entonces ahí necesito energía, entonces tengo que hacer una factibilidad de suministro. ¿Para qué? Para que esa obra cuente con energía eléctrica, ¿no? Es un componente más del proyecto posta médica, un ejemplo, ¿no? Todas las características del suministro eléctrico, todo es lo mismo, igual que nosotros, como cuando hacemos un proyecto de electrificación, pedimos facilidad de suministro, punto de alimentación, porque voy a incorporar una carga a un sistema. Igualito acá, voy a incorporar una carga, de repente, de un colegio a un sistema, tengo que probablemente pedirle un sistema de utilización. Y alguien me puede decir, pero ¿qué pasa si ese sistema de utilización? No estamos hablando ya de un proyecto de electrificación, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto de salud, de educación, o bueno, otro tipo de servicio. Siempre necesitar de agua, desagüe, internet, pero no en sí para la infraestructura que estoy ejecutando, sino para interconectarla hacia afuera. Entonces, tan igual que nosotros, se pide la factibilidad de suministro y punto de alimentación y es un componente más del proyecto. ¿Cómo se regula? La resolución 020 es una resolución ministerial 018 de 2012 todavía, ¿no? Bastante antigua. Eso ya les dejo como tarea para que ustedes puedan leer. Pueden pasar a la siguiente. ¿No? ¿Qué actores intervienen, no? Empresas públicas, las concesionarias, ¿no? Entonces tenemos los escenarios, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el impacto de no contar con la factibilidad de suministro? Que cuando ya está muchas veces la obra ejecutada, recién voy a tener que pedir la factibilidad de suministro para que el colegio tenga energía. No es el momento, eso debería tenerlo desde un inicio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Va a tener que probablemente pedir adicionales para incluir este nuevo componente, ¿no? Y eso no debemos de llegar a eso en este tipo de servicios, ¿no?
Para mayor detalle, les dejo ya como tarea que puedan leer las siguientes diapositivas que van a estar colgadas en el sistema. Siguiente, por favor. ¿No? La base legal es la resolución directora 018, perdón, 2002 de energía y minas. Es bastante antigua, ¿no? Se dan cuenta. Y te indica, en la fase de formulación tienes que ver los ítems 1 y 2, en la fase de ejecución, expediente técnico, los ítems 3 y 10. Y bueno, lo que viene ya es tarea para ustedes para lectura en caso que vean otros sectores, que estén haciendo, formulando y evaluando otro tipo de proyectos de distintos sectores. Siguiente, por favor. Los subsiguientes, ¿no? Ahí están los pasos que deben de seguir, de uno en uno, y hasta el final. Eso es tarea para ustedes. Siguiente, por favor. Siguiente. Hasta el final, ya con eso yo diría que hemos culminado. Eso ya es de lectura para ustedes, es una ayuda cuando estén formulando otro tipo de proyectos. Bueno, he tratado de hacerlo en 2 horas, me he pasado un poquito, y ahora, bueno, los dejo para sus consultas o preguntas o quieran ampliar algunos temas. Muchas gracias, Manuel, por la exposición brindada. Vamos a pasar efectivamente al bloque de preguntas vinculadas a la capacitación. La primera pregunta es, en el distrito donde laboro hay habitantes que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. El caso es que los centros poblados son muy dispersos y en cada uno hay de 5 a 8 pobladores, sumando solo 114 pobladores. ¿Se puede realizar un solo proyecto de inversión en distribución de energía eléctrica a todos estos pobladores a pesar de su amplio grado de dispersión? La pregunta está muy bien. Obviamente que si yo he analizado que hay dispersión de vivienda en vivienda, localidad en localidad, como les he dicho, tengo que hacer una evaluación. ¿Por qué? Tengo que ver qué tan eficiente es ese proyecto, ¿no? Porque desarrollo de grandes longitudes de redes de media tensión para enlazar transformador y transformador, de repente es ineficiente, es lo que podemos decir, longitudes de redes ociosas, no tienen carga, solamente red. Entonces, de repente la tecnología no es la adecuada. Tengo que hacer una evaluación. De repente no está tan alejado, de repente la percepción, si está en 30 kilómetros, tengo que hacer un análisis, un ejemplo rápido, $10,000 por kilómetro de red. En 30, son $30,000 en redes. Más conexión, pone un costo más por conexión. Una suma rápida. ¿Puedo evaluarlo? Sí. ¿Puedo viabilizarlo? Sí. Pero ¿qué resulta? Que de repente están tan alejadas que no es 30 kilómetros, de repente 60, 70 kilómetros, 80 o 100 kilómetros de distancia desde el punto de alimentación de la empresa concesionaria, y más aún se suma el distanciamiento entre localidad y localidad y vivienda. Entonces tengo que analizar que por el momento, les dije, la tecnología que puede paliar, porque en este caso se puede dar tanto en la sierra sobre todo, probablemente puedo utilizar paneles solares, pero si la tecnología me da, puedo inclusive hacer redes monofásicas, ¿no? Porque todos utilizamos redes monofásicas, que en este caso podrían, ¿qué tan lejos? El tema es, ¿qué tan lejos está? La lejanía es costos. Es cuestión de evaluar. Que sí se puede previa evaluación. Y si los costos me señalan que los beneficios son negativos, los beneficios sociales, obviamente yo me pongo a pensar, digo, si los beneficios sociales son tan caros y son negativos, la empresa concesionaria que va a operar y mantener, ¿podría recepcionar este tipo de proyectos? No, probablemente. Entonces la tecnología no es adecuada. Tendría que poner paneles solares, y ahora el Ministerio de Energía y Minas está dando paneles para las viviendas, pero no solo un panel, sino te dan un panel hasta de 160 vatios pico, que te duran no 4 horas, sino mucho más horas, ¿no? Y encierra cuántas horas es la utilización de la energía. A partir de las 6
hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Y en el día casi es mínimo. Obviamente es un paliativo. Tengo que hacer ese análisis siempre. Entonces mi respuesta es, sí se puede, pero previo análisis, para ver qué tipo de tecnología podemos intervenir. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe un plazo establecido y una forma correcta para realizar el registro de los proyectos? No, no hay plazo. Si yo puedo tener un proyecto, no hay plazo, pero lo que sí hay plazo es para los trámites, hay información que tiene que ser actualizada. Puedo decir un ejemplo, un registro, el registro pues que me dieron la fertilidad de suministro en el 2020. Les dije que tiene vigencia 2 años, ¿no? Entonces tengo de mes a mes, me dieron pues en marzo, entonces mi fertilidad de suministro está vigente hasta marzo de 2022, ¿no? En abril, si yo presento el 22, el año 22, no, 23, perdón, el 23, en julio ya venció y no lo actualicé, está vencido. Los costos, dijimos, con precios actualizados cada 6 meses, más aún, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas actualizaciones de información. No hay plazo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué se recomienda para la estimación de costos de operación y mantenimiento? ¿Estimar un costo a priori o solicitar información de costos a la empresa concesionaria que tiene la zona de responsabilidad técnica o a DINELSA? Ya, yo haría 2 cosas. Primeramente, quien me va a administrar el proyecto o va a gestionar la operación y mantenimiento es la empresa concesionaria o Adinelsa. Entonces, coordino con cada uno de ellos dependiendo quién va a operar y mantener. Entonces, las empresas tienen costos. Cuando les di el INDEO Sinermin, ustedes pueden ver, hay estudios de costos de operación y mantenimiento por sector típico y por zona de responsabilidad técnica de cada empresa, ¿no? Entonces, si los marcos o los rangos están para que la empresa concesionaria brinde y dé sostenibilidad a este tipo de servicio, te dirá pues mi tasa o mi indicador de mi porcentual de la inversión para operar y mantener es tanto, ¿no? A lo igual lo hará INELSA. Cada empresa, por decir, es dependiendo del sector típico y el grado de dispersión. Ojo, cuando más lejos y más disperso, obviamente es más difícil y más costoso brindarle mantenimiento, ¿no? Y operarlo también. Siguiente. Bien, la siguiente pregunta ¿es posible realizar un proyecto de inversión que considere la instalación de paneles solares en localidades que se ubican dentro de una zona arqueológica? Esa es muy buena pregunta. Bueno, a nivel internacional se tiene ciertas intervenciones, ¿no? Pero tenemos quien tiene que dar el pase, justamente vimos ahí dentro de los documentos el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Si el CIRA te da y te permite que intervengas adecuadamente en esas zonas, bienvenido. Pero hay zonas muchas veces que son intangibles, que no se permiten. Entonces ahí hay una línea bien delgada que se tiene que ver, ¿no? Si te está el ente normativo que ve el CIRA, te está diciendo que no, es un poco difícil, ¿no? Tenemos que hacer las coordinaciones pertinentes con la población o con la entidad que administra estos bienes, ¿no? Que son muchas veces monumentos arqueológicos, que permitan, y yo creo que en mi punto de vista como técnico, se puede dar, pero en mi punto de vista personal, ¿eh? No es yo no veo el tema así, no brindo certificado de inexistencia, pero tendría que ver cuál es la consideración que tengo que tener, porque en otros países pues se tiene instalaciones que ni los ves, pero están en zonas muy
son monumentos arqueológicos o viviendas cercanas a zonas arqueológicas, se puede decir, ¿no? Y sí se ha hecho, pero es quien determina o en qué modalidad te brindan el certificado del SIDA. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta ¿es necesario contar con un convenio con la empresa concesionaria eléctrica para que un gobierno local formule un proyecto de inversión en distribución eléctrica? Generalmente, de acuerdo a la nueva norma que se tiene de reglamento del año 2020, del Ministerio de Energía y Minas, te faculta que hagas eso, justamente. En este caso, antes, algunos que formulaban en el SNIP, muchas veces se transfería, el Ministerio de Energía y Minas transfería a veces a los gobiernos locales, ¿no? Hoy en día no. Se coordina con la empresa, se articula con la concesionaria o Adinelsa, de tal manera que quien ejecute es la DGER, porque el beneficiario siempre es la población. Obviamente, la formulación todo lo lidera el gobierno local o regional, pero quien debe ejecutar es la DGER, de tal manera que la transferencia sea directa a la empresa concesionaria o a Adinelsa de acuerdo a norma, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿se puede formular un proyecto de inversión o una IOR en distribución eléctrica en un distrito donde está operando una empresa distribuidora privada? Muy buena pregunta. Tenemos una zona de concesión privada, no es una empresa pública, ¿no? Entonces, es bien difícil, el privado es quien tiene que ver dado que hay una tarifa, que todos lo pagamos. Le doy un ejemplo práctico. Salgo de mi casa, veo que la luminaria, el foco está apagado, o se cayó un poste. El gobierno local, mi gobierno local no debe, pues, ingresar y arreglar esa línea o ese cable que se cayó o ese foco que se cayó. Es la empresa concesionaria porque tiene una concesión por ley, tiene que cumplir. En este caso, no podría ser ni proyecto ni IOR. Es de competencia de la empresa privada. Ahora, si alguien me dice, pero ¿qué pasa si es una empresa pública? Ahí hay que evaluarlo, ¿no? Porque el gobierno local es una entidad pública, el gobierno regional es una entidad pública, pero hay que ver el marco legal hasta dónde da, porque también es una concesión. Y la IOR no lo hace el gobierno local. La IOR debe hacerlo la empresa de distribución eléctrica, ¿no? Entonces yo diría que no es competencia del gobierno local, porque las infraestructuras le corresponden a las empresas públicas, en este caso, ¿no? Y dijimos que es ella la que hace la CIOAR. Bueno, yo creo que hemos respondido, y para no cansarlos muchos. Muchas gracias, Manuel, por la exposición brindada y por la absolución de las consultas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Por último, indicarles que en la subsección de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública a la web de este ministerio podrán acceder a la programación de capacitaciones, donde podrán encontrar el calendario de capacitaciones, el enlace para que puedan acceder a ellas y para que puedan realizar sus preguntas, así como las capacitaciones realizadas, donde podrán encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por la GPMI, y recursos de aprendizaje, en donde podrán encontrar infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros, sobre temas relacionados al InviérteP y la gestión de la inversión pública. Muchas gracias a nuestro expositor nuevamente y al público asistente. Muy buenas tardes.